Muy buenas tardes, estimada doctora Liliana, y muy buenas tardes, estimados participantes. Continuamos con nuestra cuarta sesión del seminario de especialización en Derecho Administrativo Económico, programado para el día de hoy. Tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora Liliana Palacios Falcón, quien es especialista en Derecho Administrativo, máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en la Universidad Científica del Sur. El día de hoy, la doctora Liliana Palacios desarrollará el tema actividad de fomento, así que le cedemos el pase, no sin antes reiterarle el agradecimiento y la más cordial bienvenida a Diloya, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy agradecida por la invitación y poder compartir la sesión del día de hoy y conversar un poco estos temas de derecho administrativo económico que son de interés y que poco a poco cuando vamos acercándonos al desarrollo de la carrera vamos entendiendo los conceptos y cómo estos se van aplicando pues con las actividades que vamos viendo diariamente. Gracias por la presentación. Entonces daré inicio a esta ponencia que he preparado para ustedes y para compartir. El día de hoy lo que nos aboca a conversar es sobre la actividad de fomento. La actividad de fomento como parte de las actividades o de la actividad ordenadora de la administración pública. El día de hoy vamos a trabajar la actividad de fomento. Para ello he propuesto este pequeño contenido en el que vamos a hablar un poco, entender qué hablamos o qué entendemos por la actividad ordenadora, un poco diferenciarla solamente con matices de la actividad de policía, porque puede confundirse, hablar estrictamente sobre la actividad de fomento, hacer unas diferencias, porque también cuando venimos a trabajar el tema suelen generarse algunas confusiones que entendemos por la actividad de fomento, la de policía, y por ahí algunas pinceladas también sobre la diferenciación con el servicio público, y finalmente reflexiones finales sobre estas dos actividades y principalmente sobre la actividad de fomento y cómo esta repercute pues en la actividad ordenadora de la administración pública. Primero, hablar sobre la actividad ordenadora. ¿Qué entendemos cuando nos comentan, cuando revisamos textos, libros, los libros, grandes tomos de desarrollo de derecho administrativo, nos aparece esta denominación, ¿no? Actividad ordenadora o directiva. Entonces, para hablar de ello, tenemos que entender que en principio la acción administrativa, es decir, la intervención, la actividad de la administración pública, está orientada principalmente a satisfacer las necesidades públicas. Esto es lo que está principalmente orientada a la acción administrativa. Entonces, en esa consecución de buscar satisfacer las necesidades públicas, es que la administración pública va a realizar o va a necesitar de algunas otras ayudas. Esas ayudas, como la actividad de la legislación, que también se comenta dentro o como parte de la intervención administrativa, o también puede ser la actividad de policía, la actividad de fomento y el servicio público, son estas intervenciones, formas en que la administración interviene dentro de la esfera jurídica de la vida de los privados para satisfacer las necesidades públicas. Entonces, recordemos, la actividad ordenadora y la acción administrativa tiene por finalidad la satisfacción ¿de qué? De las necesidades públicas. Ok, con ese primer concepto nos tenemos que quedar. ¿Por qué? Porque la intervención ha de ser proporcionada y ajustada al motivo que la justifica, lo que determina una suave graduación de los medios empleados. Es decir, la intervención que vamos a realizar, que va a realizar la administración, el ente público, tiene que ser proporcionada y ajustada al motivo que la justifica. Es decir, no puede ser una intervención absoluta que restrinja las libertades de los privados, por ejemplo, ¿no? No puede ser una actividad que se imponga y desplace cuando ya el mercado ha sido cubierta algunas necesidades por los privados. Entonces, la acción y la intervención de la administración tiene que tener estos caracteres, ¿no? Ser proporcionada y ajustada al motivo que la justifica y para lo cual debe tener una cierta graduación en los medios empleados. ¿Y cómo lo vamos a graduar? A través de estas actividades, a través de la legislación, a través de la actividad de policía, a través de la actividad de fomento
y también del servicio público en un concepto más tradicional. Así entendemos que pues la legislación, cuando hablamos de la acción, de la actividad de legislación, en su mayoría esta está reservada pues para el poder legislativo, que en la concepción tradicional también, ¿no? De la acción, de la función legislativa, está abocada a la emanación de normas obligatorias. Y ya como una fuerza legal, ¿no? En tema de los reglamentos que elabora la administración, se coloca en un segundo peldaño. Pero estamos hablando de que a través de esta legislación, a través de la elaboración de reglamentos, es que la administración también va a tener una intervención en la vida de los privados para también orientado a la satisfacción de las necesidades públicas. Otra de las intervenciones es esta actividad de policía, que también vamos a comenzar sobre ella, y la actividad de fomento es otra actividad sobre la cual también la administración interviene para satisfacer algunas necesidades. Y finalmente el servicio público. Entonces, cuando hablamos de la intervención estatal, porque estas actividades que comentamos, ¿no? Policía, fomento, servicio público, son una forma, son un medio empleado para la intervención estatal. Entonces, cuando hablamos de intervención estatal, estamos hablando del estudio de las diferentes técnicas de delimitación de derechos. Es decir, a través de esta intervención estatal, la acción administrativa, vamos a estudiar las diferentes técnicas, medios en que la administración delimita que los derechos privados, por razones de interés público, que es entendido como aquello que beneficia a todos y que se equipara al interés general. Entonces, cuando hablamos de intervención estatal, estamos hablando de un estudio de diferentes técnicas y medios para delimitar los derechos privados. Entonces, la acción administrativa está orientada a satisfacer las necesidades públicas y por lo tanto va a intervenir de manera proporcionada y ajustada. ¿Para qué? Para delimitar los derechos privados. Entonces, esta intervención estatal que va a delimitar derechos privados tiene que ser proporcionada y motivada en razones de interés público. Lo que sucede muchas veces es que puede existir un abusivo intervencionismo sobre la actuación privada. Eso es uno de los riesgos, ¿no? Un excesivo intervencionismo en la actuación privada, lo que ha provocado, ¿no? Un poco descrédito de la acción interventora del Estado, ¿no? Suele decirse, no, el Estado está regulando esta actividad, el Estado está estableciendo estos parámetros en el marco de una acción de actividad de policía, entonces los privados como que tienen un poco, se ha generado un descrédito en torno a la acción interventora del Estado porque en muchas ocasiones ha generado este abuso del intervencionismo. Entonces es totalmente entendible por qué se cuestiona o por qué se ha generado ese descrédito de la acción interventora del Estado. Entonces decimos, ¿no? Otras reflexiones importantes que me gustaría que ustedes se puedan llevar de esta sesión es que sí, realmente ha habido en ocasiones, porque también depende de la voluntad política, un abusivo intervencionismo por parte de la acción administrativa que ha generado un descrédito en esta acción interventora del Estado, sobre todo cuando ella traba o suprime las iniciativas de los particulares, generando que las asuma o monopolice, lo cual puede transgredir el principio de subsidiariedad, ¿no? Entendiendo este principio de subsidiariedad como la limitación del Estado de desarrollar actividades que ya han sido ofrecidas en el mercado por el privado, que tiene que limitarse, ¿no? Entendiendo el principio de subsidiariedad como una limitación de la actividad del Estado en desarrollar una actividad empresarial. Entonces, la actividad ordenadora que comenzamos a establecer los parámetros, como este gran gorro de lo que vamos a hablar luego, el fomento, aboca a entender que la acción administrativa va a satisfacer necesidades, primera idea. Y esta acción administrativa involucra una intervención por parte de la entidad que tiene que ser proporcionada y ajustada porque a veces ha ocurrido que se ha abusado de este intervencionismo y ha limitado la actuación privada, provocando un descrédito en la intervención del Estado. Entonces siempre tiene que tener el Estado como límite,
no transgredir el principio de subsidiariedad. Y así es que tenemos estas dos actividades, ¿no? La actividad de fomento y la actividad de policía, que se desprenden como estos medios o técnicas para delimitar los derechos privados. Entendiendo la actividad de policía o el poder de policía, que también lo podemos leer en algunos textos, algunos autores no hacen esa equiparación, ¿no? Actividad de policía o el poder de policía, debemos entenderlo a los dos conceptos como esta limitación de derechos. Pero ojo, cuando hablemos del poder de policía, que es un medio para limitar derechos, no lo equiparemos pues con este órgano, con esta autoridad que va a velar por el cumplimiento de la normativa, que vela por el tema del tránsito, que interviene ante la comisión de delitos. No podemos equipararlo, ¿no? O sea, me gustaría que también salgan de esta sesión identificando, ¿no? Actividad de policía con el poder de policía involucrada en la limitación de derechos. Pero ojo, no es la Policía Nacional de Perú que conocemos como este órgano, ¿no? Sino es la actividad de policía que tiene a su cargo la administración para poder satisfacer necesidades públicas en razones de interés público y también que permite una limitación de derechos. En cambio, por su otro lado, tenemos otra forma de limitación también de los derechos privados, como estas técnicas, a la actividad de fomento. Entonces, para hablar de la actividad de fomento, lo que sucede es que muchas veces confunden, ¿no? Confunden actividad de fomento con actividad de policía porque está arreglada también. Entonces dice, estos son iguales. Pero no. Me gustaría también, otro de los objetivos de esta sesión es que ustedes puedan identificar las dos y establecer la diferencia, diferenciarla, ¿no? Llevarse de esta sesión que una cosa es actividad de fomento muy diferente de la actividad de policía, del poder policial, que son parte de la intervención estatal, de la actividad ordenadora que comentábamos aquí en nuestro primer subtítulo, de la actividad ordenadora, pero que estos tienen diferentes medios y motivos y grados de intervención de los derechos privados. Así pues, la actividad de policía forma parte de la actividad ordenadora, aquí forma parte de la actividad ordenadora, forma parte de esta actividad administrativa que busca limitar eventuales coacciones de la actividad privada, que por medio de la limitación de la actividad privada, lo que busca es prevenir daños. Entonces, vamos a emplear la actividad de policía como esta actividad administrativa para limitar los daños. Y entendiendo que esta actividad de policía es la función, no un órgano, y también es un medio empleado para la coacción. Y la finalidad de la actividad de policía es establecer el orden público, proteger el orden público y evitar daños sociales, para mantener el orden público mediante la limitación de estas actividades y restablecerlos por fuerza una vez que hayan sido perturbados. Pero ojo, no es un órgano, sino es la función, la actividad de policía. Entonces, entendiendo esta actividad de policía como una actividad limitadora, que a través de la cual la administración otorga autorizaciones, licencias y permisos, y también puede implicar establecer prohibiciones. Ojo, vamos a limitar la actividad de los privados a través de pedirles que tengan autorizaciones, pedirles que saquen sus licencias, requerirles que transmiten permisos, pero también estableciéndole prohibiciones. Por lo tanto, el poder de policía no es solo la limitación de derechos, sino también la tutela de los derechos y del interés general. Porque lo que como comentamos en esta filmina anterior, esta actividad de policía que forma parte de la actividad ordenadora, parte de la actividad administrativa, busca prevenir daños sociales. Entonces, ya hemos delimitado a esta otra actividad que forma parte de la acción administrativa y que a veces genera la confusión con la actividad de fomento. Entonces, esta actividad de policía, ¿qué otro aspecto también tiene? Es que solo la ley faculta a la administración para que pueda limitar derechos. Entonces, la facultad no puede ser atribuida por norma o con rango de ley ni reglamento, y esta limitación de los derechos fundamentales no puede afectar el llamado contenido social del derecho. Entonces, esta actividad de policía busca prevenir daños,
se limita a través de la ley, normas con rango legal, pero no con reglamento, y se tiene que establecer un límite a la intervención de la policía, de la actividad de policía, perdón, y esos límites o parámetros son los derechos fundamentales, entendiendo como el contenido esencial de ellos, el núcleo duro de los derechos, el cual no puede ser transgredido por la actividad de policía. Entonces, ya habiendo separado qué es esa actividad de policía, la limitadora, la que establece autorizaciones, la que establece permisos, la que establece prohibiciones, entonces, Liliana, ¿qué es la actividad de fomento? La actividad de fomento forma parte de esta actividad administrativa, de esta forma, medio de intervención del Estado, que trata de ¿qué? Ya no de prohibir, ya no de limitar, sino de ayudar, encauzar y orientar la iniciativa privada. Entonces se diferencia de la actividad de policía porque la actividad de policía de alguna manera buscaba prevenir estos daños, ¿no? Se prevenir estos daños, mientras que la actividad de fomento es otra forma de intervención del Estado, ¿no? Actividad de limitación del privado, pero que busca ayudar, encauzar y orientar la iniciativa privada cuando ésta se muestre insuficiente. Entonces, la actividad de fomento es una acción dirigida a proteger y promover las actividades y establecimientos de los privados. Ojo, ya no la va a delimitar, ya no le va a pedir algún tipo de prohibición, no va a establecer prohibiciones, sino lo que busca es promover las actividades y establecimientos de los particulares que satisfagan necesidades públicas o estimen la utilidad general. Además, esta actividad de fomento se le equipara con la actividad de persuasión o de estímulo, convencer que se haga algo o se omita. Entonces no quiere prohibir, quiere persuadir o estimular al privado para que realice u omita algo. Entonces, cuando hablamos de actividad de fomento, ¿no? Actividad de fomento busca encauzar, ayudar, promover, estimular. Nos vienen a la mente muchas actividades que podrían ser. Y yo les propongo llevarse de esta sesión la reflexión en torno a una actividad que me pareció que es bastante innovadora y que a raíz de las modificaciones de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos que se realizó en el 2017, si mal recuerdo, introdujo en este nuevo marco normativo de la gestión integral de residuos sólidos una actividad de fomento. Y esta actividad de fomento, seguro ustedes lo han escuchado, es este acuerdo de producción limpia. No se llama actividad de fomento, sino tiene otro nombre, ¿no? Acuerdos de producción limpia, los APD. ¿Alguno de ustedes había escuchado sobre este tipo de acuerdo, este tipo de convenio que se ha establecido con los privados? ¿Alguno de ustedes por ahí quizás? Bien, entonces, este acuerdo de producción limpia es un compromiso que asume el privado de realizar ciertas actividades. Pero ojo, no es que se establezca, por ejemplo, ¿no? Una prohibición de que si las empresas que se dedican a manejar residuos sólidos, por ejemplo, no firman estos acuerdos, se les va a prohibir, se les va a quitar su licencia de empresa operadora, se les va a reducir las toneladas que puedan manejar de residuos sólidos o importar residuos sólidos. No, para nada. Lo que busca este acuerdo, y se lanzó también en un evento masivo, a cargo inclusive de la ministra, destacando el compromiso del sector privado de las acciones para conservar el ambiente, es eso, estimular al sector privado a través de esta denominación de acuerdos de producción más limpia para que se involucre en acciones de conservación del ambiente. Entonces, a través del lanzamiento y del reconocimiento de las empresas que realizan este tipo de actividad, es que el Estado reconoce que hay empresas del sector privado que han logrado reducir o neutralizar su huella de carbono. Y esto consolida la alianza estratégica entre el MINAM, el Ministerio del Ambiente, y el desarrollo empresarial. Entonces, no es que les está prohibiendo o condicionando algo, sino que está de alguna manera fomentando, persuadiendo a que asuman compromisos de acuerdos de producción más limpia para incorporar estos enfoques de economía circular. Entonces, ya ha sido noticia, se ha lanzado, se ha reconocido. Entonces,
¿Qué son los acuerdos de producción más limpia? Los acuerdos de producción más limpia son esos instrumentos de promoción que tienen por objetivo introducir en las actividades productivas un conjunto de acciones que trascienden el cumplimiento de la legislación vigente. Es decir, esas empresas están cumpliendo con la norma, con el marco legal vigente sobre residuos sólidos, están adecuándose a todo ese tema de material de descarte, están introduciendo su proceso productivo de material de descarte para generar el mínimo, tener una mínima generación de residuos. O sea, estas empresas están cumpliendo la legislación vigente. Lo que introducen los acuerdos es promover actividades productivas que van más allá del solo cumplimiento de la legislación. Es decir, la legislación es todo lo que tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, si no pedimos las autorizaciones, si no disponemos en rellenos sanitarios autorizados, se nos va a imponer sanciones porque estamos incumpliendo la legislación. Entonces, ahí intervendría el poder de policía de alguna manera. Pero no, en cambio, en estos tipos de acuerdos que como parte de la actividad de fomento buscan trascender el cumplimiento de la legislación y lo que se busca es mejorar las condiciones en las cuales esta empresa, ese titular de la actividad, realiza y logra prevenir y minimizar la generación de los residuos sólidos. Los titulares de las actividades productivas, extractivas y de servicios pueden suscribir como voluntariamente los acuerdos de producción limpia en materia de residuos sólidos con el Ministerio del Ambiente, es decir, con el Estado y con la autoridad competente de acuerdo a lo que corresponde. Por lo tanto, dicho acuerdo no sustituye las obligaciones que establece la normativa ambiental, sino que lo que busca es persuadir, apoyar, encauzar que las actividades privadas vayan más allá del cumplimiento de la legislación y así logren la prevención y la minimización de la generación de residuos sólidos. Entonces, este acuerdo de producción más limpia, ¿no? Dice introducir actividades productivas que van más allá del cumplimiento de la norma, que sea voluntario, que no sustituye las obligaciones que tiene, o sea, las actividades que necesitan actualización, tiene que seguir cumpliendo, si necesita un instrumento de gestión ambiental, tiene que seguir solicitándolo, si necesita una autorización para importar residuos, tiene que seguir solicitándolo. Lo que busca este instrumento de promoción es introducir dentro de las actividades productivas un conjunto de acciones que buscan trascender el cumplimiento de la legislación. Y por lo tanto, esto es voluntario. Entonces, los acuerdos de producción limpia constituyen un instrumento para promover que las actividades productivas, las empresas comúnmente denominadas, puedan incorporar en sus procesos aquellas actividades que logren minimizar minimizar la generación de residuos sólidos o prevenir su generación. Entonces, estas actividades van a ir más allá de lo que es un cumplimiento de la norma, más allá de lo que establece la norma de autorizar, prohibir, limitar. No, estas actividades buscan fomentar en los privados que se maneje enfoques de economía circular, minimizar la generación de residuos sólidos y prevenir la generación de residuos sólidos. Por lo tanto, el objeto sobre el cual recae el fomento son las actividades de los particulares y de otros entes públicos. Con este ejemplo, lo que estamos buscando, este tipo de ejemplo, lo que estamos buscando es satisfacer de manera indirecta las necesidades públicas. Porque ¿cómo satisfacemos de manera directa las actividades públicas? ¿Cómo? Pues también con la prohibición, con la solicitud de autorizaciones. Entonces, la actividad de fomento con esta actividad, con este ejemplo que hemos compartido de los acuerdos de producción limpia, nos dice que es un tipo de actividad que va a recaer en las actividades de los particulares y va a satisfacer de manera indirecta las necesidades públicas. ¿Por qué indirecta también? Porque si una empresa decide suscribir un acuerdo de producción limpia, lo va a hacer de manera voluntaria. No es obligatorio, no implica que desconozca sus otras obligaciones en instrumentos de gestión ambiental, por ejemplo, o en la legislación ambiental, sino que
A través de la suscripción voluntaria es que va a satisfacer de manera indirecta también las necesidades públicas para la minimización de los residuos sólidos. Entonces, este ejemplo nos ha permitido entender de una manera que el Estado ha establecido mecanismos para promover que las empresas introduzcan en sus procesos productivos enfoques de economía circular, minimización de residuos sólidos a través de la persuasión, la ayudas que puedan generarse, pero a través de una suscripción voluntaria. No hay una obligación, no es que le van a sancionar a la empresa si es que no se suscribe un acuerdo de producción limpia, ¿no? Sino es una forma de invitar a las empresas de hacer algo más allá de lo que la norma no les exige. Por lo tanto, estos tipos de acuerdos, estos tipos de medios que utiliza la actividad de fomento otorgan prestaciones, bienes y ventajas. Y por lo tanto no constituyen obstáculos o cargas impuestas para dificultar por medios indirectos las actividades contrarias a las que se quieren fomentar. Por eso es que no es obligatorio suscribir un acuerdo de producción limpia con la entidad, porque si no estaría generando un obstáculo para las actividades, para el desarrollo de sus actividades. Entonces, eso es voluntario. Si logran adecuarse, si están con miras a adecuarse y van a poder establecer y cumplir las metas, se pueden suscribir esos acuerdos. Pero no es una obligación y lo que menos se quiere es constituir una carga para el administrado que dificulte sus actividades o que dificulte el desarrollo de las actividades que el Estado busca fomentar. Entonces, se otorgan reconocimientos, bienes y ventajas para los administrados que decidan formar parte de estas iniciativas y de estos compromisos. Entonces, podemos clasificar los medios en los que la actividad de fomento se presenta ante los privados. Y estos son una clasificación de medios honoríficos, pueden ser jurídicos y también pueden ser psicológicos. Cuando hablamos de los honoríficos, lo que se busca es que los particulares realicen alguna actividad utilizando como incentivo el honor, títulos, condecoraciones, menciones especiales, calificaciones. Y aquí pues hay un reconocimiento, ¿no? Se les otorga un título, una condecoración a través del cumplimiento, por ejemplo, ¿no? La nota de prensa nos hablaba de este reconocimiento a las empresas líderes, se otorga un diploma para reconocer que ellos han cumplido con estas metas del acuerdo de producción limpia y por lo tanto hay un reconocimiento a este cumplimiento del compromiso que ha sido suscrito de manera voluntaria. Entonces podríamos decir que ese tipo de APL calzaría también dentro de de esta clasificación de medios honoríficos. Hay otros que son jurídicos, que constituye el otorgamiento de una condición privilegiada a determinadas personas que les crea diversas ventajas económicas o de seguridad. Y hay prestaciones personales o formas, ¿no?, de consumo obligatorio adicionales para que pueda generarse el incentivo a su actividad. Y hay otros que son del tipo psicológicos, porque decimos que genera una propaganda que despliegan los organismos oficiales, ¿no? Les ayuda a promocionar la marca, esto genera una ventaja, una ayuda, puede ser algo que también podemos iniciar el debate, ¿no? Como este tipo de actividad de fomento a través de medios, de una clasificación de medios psicológicos puede generar una ventaja o una ayuda frente a sus competidores, ¿no? También recordemos que en un momento ahí estaba muy llamado a suscribir estos sellos verdes también, y de alguna manera muchas empresas dedicadas a la venta de bebidas embotelladas usaban, ¿no?, como medio de propaganda para posicionarse dentro de la sociedad y decir que era una empresa que estaba cumpliendo con estándares de calidad verdes, ISOs, incorporaba en su proceso productivo la reducción de plástico y utilizaba plástico reciclado. Entonces, de alguna manera, es una propaganda para que los consumidores se puedan inclinar por elegir esta bebida en el mercado, ya que estaba siendo una empresa que se interesaba por asumir compromisos ambientales, por reducir la generación de residuos sólidos, la minimización, ¿no?, comprometerse en la minimización de los residuos sólidos. Entonces, la clasificación de las actividades de fomento pueden ser en medios honoríficos, medios jurídicos o psicológicos.
Otra clasificación también de las actividades de fomento podría ser económica. Es un modo directo, ¿no? Que determina la percepción de una actividad, de una cantidad o una despensa, de un pago obligatorio. Todos giran sobre la subvención y esas pueden ser reales y financieras. Cuando tenemos, perdón, los reales se refiere a la disposición, uso o aprovechamiento por parte de los particulares de bienes de dominio público o privado del Estado, y financieros cuando se clasifican en auxilios directos o indirectos. Los auxilios directos están constituidos principalmente por la subvención y los indirectos por exenciones fiscales o degradaciones y protección aduanera. Entonces, cuando hablemos de las acciones de fomento, ¿no? Como esa promoción, ayuda en causa de las entidades privadas, las podemos clasificar en medios honoríficos, los jurídicos y los psicológicos, y también en los económicos, porque genera este tema de subvención en algunos casos para los particulares por haber cumplido ciertos compromisos, ciertas metas que van más allá de solo cumplimiento de la norma, ¿no? Sino que van más allá del cumplimiento de la norma, sino se le trata de reconocer por esta actividad que se ha hecho más allá del cumplimiento solo de la legislación vigente. Entonces, habiendo comentado este aspecto, ¿no? Hemos comentado el aspecto de qué es la actividad ordenadora, qué es la actividad de intervención, qué es la clasificación de qué es la actividad ordenadora, qué es la actividad interventora. Luego hemos visto el desagregado, cuáles son sus medios, ¿no? Legislación, policía, fomento y luego el servicio público. Y yo les comentaba que suele ser como que la contraparte de la actividad de fomento, mucho la actividad de policía. Entonces, por eso era importante mencionarla y separarla, porque no es lo mismo la actividad de policía que la actividad de fomento. Y recordemos que la actividad de fomento lo que busca es ayudar, encauzar, orientar la iniciativa privada. Cuando ésta se muestre insuficiente o está dirigida a promover o proteger actividades y establecimientos de los privados para que satisfagan necesidades públicas, o también puede ser una actividad de persuasión o estímulo para convencer a los privados de que se involucren en la conservación ambiental, se involucren en la minimización de generación de residuos sólidos. Y así tenemos este instrumento, ¿no? Como un ejemplo de esta actividad de fomento es presentada el acuerdo de producción limpia, como un instrumento de la promoción de la actividad productiva para que cumpla condiciones y lograr la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos. Entonces, lo importante es que podamos diferenciar la actividad de policía de la actividad de fomento y luego la actividad de fomento del servicio público en su concepción más tradicional, ¿no? Entonces, a veces puede haber una confusión, ¿no? Ya todo es actividad interventora, todo es actividad ordenadora, todo es intervención estatal. Sí, pero cada uno tiene sus grados y sus niveles. Por ejemplo, la actividad de fomento se va a diferenciar de la actividad de policía porque la actividad de policía lo que busca es prevenir y reprimir conductas, mientras que la actividad de fomento lo que busca es proteger y promover las iniciativas privadas, ¿no? Como en el caso del acuerdo de producción más limpia, lo que buscábamos era promover que las actividades productivas incorporen enfoques de economía circular en sus procesos para poder evitar la generación de residuos, minimizar los residuos, introducir todos estos desechos o materiales de descarte nuevamente en el ciclo de actividad productiva. Entonces, no es que va a reprimir una conducta ni prevenirla, sino lo que el fomento busca es proteger y promover conductas, en este caso cuando hablamos del acuerdo de producción limpia, de promover una minimización en la generación de residuos y la incorporación de un enfoque de economía circular. Entonces, pero ojo, no implica que vamos a desconocer las obligaciones que la legislación ambiental nos impone, ¿no? Tenemos que pedir autorizaciones para importar residuos, la tengo que pedir, tengo que transportar mis residuos en vehículos que cuenten con una autorización del Ministerio del Ambiente para manejar residuos sólidos, tengo que cumplir. La promoción y la protección de las actividades privadas
a través de la actividad de fomento no implica un desconocimiento de las obligaciones establecidas en la legislación y en el marco jurídico vigente. Otra diferencia que podemos establecer ya con otro tipo de acción o de intervención estatal es con los servicios públicos. Entonces, el servicio público lo realiza la administración directamente cuando pues ha habido una ausencia del privado de poder satisfacerla, por ejemplo, ¿no? El servicio de saneamiento, del agua, provisión del agua, que la administración realiza directamente y con sus propios medios el fin perseguido. En ese supuesto estamos hablando, ¿no? Mientras que el fomento, la actividad de fomento, lo que constituye se limita a estimular a los particulares para que sean estos quienes por su propia voluntad desarrollen una actividad determinada y cumplan indirectamente el fin que la administración persigue. Entonces, mientras en un caso tenemos al servicio público que, entendiendo en la concepción más tradicional, no en el régimen jurídico que ahora nos comenta el doctor Guapaya, sino en un concepto en el que la administración tiene que establecer y prestar este servicio, considerando, por ejemplo, el caso del agua, del servicio alcantarillado. Entonces, la administración es quien realiza directamente y por sus propios medios el fin perseguido, ¿no? Voy a proveer este servicio a todos los domicilios. Entonces, es la administración quien realiza por sus propios medios este fin perseguido. Entonces, se diferencia de la actividad de fomento porque con la actividad de fomento la administración no está desarrollando algo directamente con sus propios medios, no tiene infraestructura personal, no, sino que lo que busca es estimular a los particulares para que realicen algo por su propia voluntad, voluntariamente, pero a través de ellos vamos a lograr minimizar la generación de residuos sólidos, incorporar enfoques de economía circular, porque han entendido que el concepto es beneficioso, que las tecnologías, hay tecnologías que permiten pues este reciclaje de materiales. Entonces, el fin de la entidad, el manejo de residuos sólidos es pues minimizar la generación de estos residuos. Tratar que lo menos que pueda generarse vaya a los rellenos sanitarios, porque los rellenos sanitarios tienen una capacidad, un fin de vida útil. Entonces tiene un límite para poder seguir recepcionando los residuos. Entonces lo que se busca es minimizar la generación para no tener que saturar nuestra infraestructura de residuos sólidos y no tener que construir otras de manera inmediata. Entonces, lo que se busca es minimizar la generación de residuos sólidos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y persuadiendo a las empresas de que incorporen enfoques de economía circular en sus actividades productivas, como comentamos de los plásticos, las botellas envasadas. Temas textiles también pueden prestarse a suscribir esos tipos de acuerdos de producción limpia, por ejemplo, empresas textiles que tienen los retazos de tela, todas estas mermas que llamamos de las confecciones, puedan incorporarlos en su proceso productivo otra vez o generar a partir de estos residuos de textiles otro tipo de elementos como accesorios, otro tipo de telas que pueden ser comercializadas y no necesariamente que se generen en residuos. Entonces, todas esas formas de minimizar la generación de residuos sólidos las puede estimular el Estado a través de esas iniciativas, como se denominamos de la acuerdos de producción limpia, para minimizar la generación de residuos sólidos e implementar un enfoque de economía circular. Pero ojo, es una forma de estimular a los particulares. No es que le está imponiendo obligaciones, no es que le dice si no suscribes este compromiso, vamos a denegarte las autorizaciones que tú requieras. No, es una forma que tiene el Estado de poder estimular a los particulares para persuadirlos de que voluntariamente suscriban estos compromisos y establezcan metas, ¿no? Metas tal, para poder contribuir con el fin último que persigue la entidad, persigue la administración, y es pues la conservación del medio ambiente y la minimización de la generación de residuos sólidos. Entonces, como reflexiones finales, me gustaría mencionar que pues la actividad de fomento y la actividad de policía suelen a veces estar
muy cercanas, ¿no? Compartir espacios muy afines, suele haber una confusión porque ambas forman parte de esta actividad interventora, ¿no? De la actividad ordenadora de la entidad, de la administración, pero que cada una tiene objetivos diferentes, ¿no? La actividad policía, por un lado, es la facultad de la administración de limitar derechos, sean fundamentales o no, a fin de obtener la adecuación del comportamiento particular al interés general, restringiendo la libertad o ciertos derechos de los particulares. Mientras que la actividad de fomento, esta actividad persuasiva, orientadora, es una actividad administrativa que trata de ayudar, encauzar y orientar la iniciativa privada cuando ésta se muestra insuficiente. Hace años, cuando se discutía, pues, la norma, la ley, el nuevo marco general de la gestión integral de residuos sólidos, se entraba el debate, pues, de que al final, dentro de esta pirámide que decimos sobre la generación de residuos sólidos, en la base estaba, pues, la disposición final, porque todos los rellenos, todos los residuos tendrían que ir al relleno sanitario autorizado. No se pensaba en otra forma de evitar la generación de residuos y que vayan a estas infraestructuras. Entonces, cuando se reformuló la ley, el marco general de la gestión integral de residuos sólidos, se pensó, pues, en que la máxima, invirtiendo el triángulo, sea la minimización de la generación de residuos sólidos. Es decir, de alguna manera introducir este concepto de que todas las empresas, todos los particulares, nosotros, los ciudadanos en nuestras casas, minimicen la generación de sus residuos. Entonces, como parte de este nuevo enfoque, es que se introdujo también estos acuerdos de producción limpia como parte de la actividad de fomento. ¿Para qué? Para orientar, ayudar, encauzar la iniciativa privada y que puedan incorporarse dentro de su actividad productiva enfoques de economía circular, metas para comprometerse en la generación de residuos, reducir su huella de carbono, entre otros aspectos. Los que al finales van a repercutir en el objetivo principal de la administración, que es la conservación del medio ambiente, la minimización en la generación de residuos sólidos. No está imponiéndoles una multa, no está obligándolos a que sí o sí incorporen el enfoque de economía circular, porque incorporar el enfoque también involucra una inversión. Entonces, no se les está obligando, no se les está poniendo limitaciones, prohibiciones, sino que lo que se busca es persuadir a los privados, a las actividades productivas, de incorporar estos enfoques porque van a repercutir beneficiosamente en su actividad productiva y también entre los consumidores que están cercanos a su marca, porque siempre hay un acercamiento de afiliación especial sobre aquellas empresas o actividades productivas que tienen una conciencia ambiental, reducen sus residuos, minimizan la generación de residuos, incorporan enfoques circulares y de economía circular y reducen sus huellas de carbono. Entonces, de alguna manera, también les sirve a ellas, a esas empresas, que de manera voluntaria suscriban acuerdos para repercutir y posicionarse en el mercado. Entonces, esas serán las reflexiones finales que he gustado compartir con ustedes y que podamos llevarnos, ¿no? La actividad ordenadora del Estado es una, busca satisfacer necesidades, tiene medios, la legislación, la policía, la actividad de fomento y el servicio público. Pero tenemos que diferenciar estas cuatro y especialmente en lo que nos ha abocado a conversar es sobre esa actividad de fomento, como una actividad que busca ayudar, encauzar y orientar la iniciativa privada. Y que se diferencia de la actividad de policía porque esta busca prohibir comportamientos, regular comportamientos y restringir libertades. En cambio, la actividad de fomento no, busca encauzar, promover, incentivar la iniciativa privada para cumplir una finalidad de la administración, como es la conservación del medio ambiente, la minimización y la generación de residuos sólidos, entre otros. Y bueno, el servicio público, que también tiene su diferencia, porque no es que la actividad de fomento busque hacer un cambio en los particulares o realizar intervenciones a nombre propio, sino que
finalidad pública, satisfacción de necesidades, va a ser realizada o lograda a través de la prestación hacia los privados. No es que la va a realizar de manera directa, sino indirectamente a través de los privados para poder incorporar enfoques nuevamente de economía circular, de minimización de generación de residuos sólidos. Entonces, como parte de la actividad ordenadora, la actividad de fomento tiene un especial lugar cercano a las actividades de encauzamiento, orientación y ayuda de la iniciativa privada. Eso sería todo por mi parte. Espero haber sido clara, haber logrado transmitir el mensaje sobre la actividad administrativa, que a veces pues tiene un descrédito, ha tenido un descrédito, y eso es lo que genera muchas veces una resistencia hacia entender otros tipos de actividades administrativas, ¿no? Como ese caso de la actividad de fomento. Quedo atenta a algunas preguntas que puedan surgir por parte de los asistentes, y quedo atenta a lo que nuestros amigos de VLogger nos puedan indicar como siguiente actividad. Muchas gracias, estimada doctora. En efecto, tenemos 3 preguntas que me gustaría compartírsela a continuación. Claro que sí. Perfecto, doctora. Le comento la primera pregunta. Dice, ¿cuáles son los principales instrumentos y mecanismos utilizados por el gobierno para promover el fomento de determinados sectores económicos o áreas de desarrollo? Como vimos acá en la clasificación, muchas gracias por la pregunta, existen varios tipos de mecanismos para poder incentivar algunas acciones en los privados, ¿no? Y esos mecanismos pueden ser los títulos, las condecoraciones, es decir, les vamos a otorgar, el Estado le otorga esos títulos, esas condecoraciones, estos sellos, no sé si se habían escuchado de los sellos verdes también, o también puede generar tipo de incentivo de medio psicológico, ¿no? Como una propaganda que se le hace a las actividades productivas que incorporan algún enfoque de economía circular, o también puede ser estos medios jurídicos, ¿no? Que consideren una condición privilegiada para determinadas personas, o también pueden ser esos incentivos económicos, ¿no? Como una subvención para que algunas actividades privadas puedan realizar una incorporación dentro de sus procesos productivos, ¿no? Tenemos la subvención, puede ser real, cuando hay unos mecanismos, medios económicos reales, cuando se habla de una disposición, uso, aprovechamiento por parte de los particulares de bienes de dominio público o privado, o cuando se habla de financieras, cuando se clasifican auxilios directos o indirectos. El primero de ellos, cuando habla de reales, nos habla de una referencia a la disposición, uso, aprovechamiento por parte de los particulares de bienes de dominio público. Se me ocurre el ejemplo de estas ferias, por ejemplo, estas ferias que a veces vemos en las alamedas, en los parques. De alguna manera es el Estado el que le está proporcionando el uso, aprovechamiento de estos bienes de dominio público a empresas, a pequeños empresarios, para que de alguna manera puedan comercializar, tener sus productos a la venta y en lugares mucho más accesibles para los ciudadanos, con condiciones de ventilación que en su momento durante de las cuarentenas se buscaba mucho, ¿no? Entonces, esta es una manera de subvencionar, de otorgar un medio económico en valor real, porque se está aprovechando un bien, para que las empresas puedan utilizar estos espacios y comercializar sus productos. Es una manera de fomentar su actividad empresarial, microempresario, y también poner a la disposición de los ciudadanos venta de productos, cuidando pues todas esas condiciones de higiene, de ventilación, de espacios seguros que los ciudadanos requerían durante las cuarentenas que fueron muy restrictivas en nuestro país. Entonces tenemos ese tipo, ¿no? Honoríficos, jurídicos, psicológicos y también los económicos. Muchas gracias, doctora. Le comento la siguiente pregunta. Dice, ¿qué estrategias se utilizan para evaluar la efectividad y eficiencia de las políticas de fomento implementadas para el gobierno? Uno de los mecanismos, y que trayendo a colación el caso, el ejemplo que he compartido con ustedes sobre los acuerdos de producción limpia, es establecer metas.
Es decir, no solamente firmamos un compromiso, ¿no? El privado con el Ministerio del Ambiente dice, no, vamos a suscribir, incorpora el enfoque de economía circular y ahí queda. No, sino que la manera de asegurar efectivamente que se cumplan estos es a través del establecimiento de metas. Metas para poder determinar que efectivamente estas empresas han incorporado este enfoque de economía circular y se ha logrado el objetivo. No solamente es tenemos este objeto, vamos a suscribir un compromiso, no, sino vamos a ponernos metas reales. Por eso era importante que las empresas, las actividades productivas identifiquen sus procesos, cómo podrían adecuarse y cómo podrían incorporar esos enfoques de economía circular. Porque si es una empresa que de cero va a partir, que no tiene conocimiento, que no ha incorporado tecnología, porque también requiere mucha tecnología, invertir en esta forma de reducir la generación de residuos sólidos, y si no está preparada, no va a poder asumir los compromisos, las metas que el Ministerio del Ambiente le exige como parte también del compromiso. Es decir, vamos a tener un compromiso, es voluntario, pero vamos a establecer metas ABC para que realmente se visibilice el resultado. Porque si no ponemos metas, no vamos a poder tener un resultado y no vamos a poder medir el impacto de esta actividad de fomento. Entonces, sí me parece importante establecer esas metas para de alguna manera cuantificar los resultados que puedan tener las intervenciones de la actividad privada en el marco de las acciones de fomento del Estado. Muchas gracias, doctora. Le comento la tercera y final pregunta. Dice lo siguiente: ¿cuál es el objetivo principal de la actividad de fomento y cómo se diferencia de otras políticas públicas? La actividad de fomento lo que busca es promover las actividades de los particulares para satisfacer necesidades públicas o que se estimen de utilidad general. Es decir, encauzar, orientar la iniciativa privada para que puedan de alguna manera satisfacer necesidades públicas. Porque esta actividad de fomento forma parte de las acciones de la intervención administrativa, de la acción administrativa. Y como veíamos, la acción administrativa lo que busca como fin es satisfacer necesidades públicas. Entonces, la actividad de fomento está orientada a proteger actividades, a promover establecimientos de los particulares para satisfacer necesidades públicas. ¿Y cómo lo hace? A través de la persuasión, el estímulo y lograr como fin supremo, en este caso el tema ambiental, preservar el medio ambiente, minimizar la generación de residuos sólidos y otras que pueda generarse y que puede identificar el Estado como de necesidad en que los particulares puedan participar, intervenir, porque también el tema de la preservación y la conservación del medio ambiente no es solamente, va a requerir del único actor como es el Estado, sino requiere la participación de múltiples actores, beneficiarios y perjudicados. Beneficiarios pueden ser las comunidades, las sociedades recicladores, pero también pueden ser perjudicados de alguna manera porque impone cargas, impone restricciones. Entonces, en el marco de una visión de ciclo de política pública, los actores son importantes cuando se quiere satisfacer necesidades públicas. En este caso, satisfacer pues, la conservación del medio ambiente, no solamente se requiere imponer sanciones, imponer actualizaciones, permisos, sino también persuadir a que la actividad privada incorpore ese tipo de enfoques, incorpore tecnología que pueda contribuir en la conservación del medio ambiente. Entonces, en este ciclo, antes para formular problema público, las necesidades de agenda, necesitamos también hacer un correcto mapeo de actores que puedan, con su participación, intervenir en la resolución de un problema público, como es, pues, generar deficiente tratamiento de residuos sólidos, otro problema público, ¿no? Falta de conservación del medio ambiente. Entonces, para la atención de estos problemas públicos, tenemos que hacer un buen mapeo de actores y identificarlos y saber qué tipo de intervención es la que se requiere para poder persuadirlos, incorporarlos en la consecución de satisfacer la necesidad de conservar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, para poder lograr la solución de
el programa público, como es la generación de residuos sólidos, necesitamos mecanismos, no solamente de prohibición, de autorización, sino también de fomento, porque lo que se busca es persuadir que las empresas incorporen en sus procesos productivos enfoques de economía circular, tecnología que pueda generar que los productos sean mucho más respetuosos del medio ambiente, que utilicen adecuadamente nuestros recursos naturales como el agua, por ejemplo, entre otros. Entonces, sí, dentro de un enfoque de política pública, la actividad de fomento es una de estos medios, estrategias, herramientas para la consecución de interés general, ¿no? Y la satisfacción de necesidades públicas, como en este caso es pues la preservación y la conservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, estimada doctora Liliana, por haber absuelto todas y cada una de las preguntas. Con ello estamos dando por finalizada la sesión y no queríamos pasar la oportunidad de reiterar el agradecimiento y su presencia el día de hoy. Estaremos encantados de contar con usted en siguientes oportunidades. Perfecto, muchas gracias a ustedes, estimados amigos de Biloyer. Agradecida por la invitación y sobre todo agradecida por el espacio para poder comentar, ¿no?, la actividad de la administración, del Estado y cómo son sus vertientes y cada una de estas también entenderla, ir combatiendo este descrédito que también ha existido por muchos años. Entonces, quedo encantada y dispuesta a futuros conversatorios para poder compartir, seguir compartiendo temas tan interesantes como son del derecho administrativo económico. Muchas gracias, doctora. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta una próxima oportunidad. Hasta próximas oportunidades. Chao, gracias. Muchas gracias, doctora. Estimados participantes, con la ponencia de la doctora Liliana Palacios, hemos dado por finalizada nuestra programación pendiente para el día de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.